Estamos en el SISAP, en el Sindicato de la Salud Pública de la provincia. Vamos a charlar con Noelia Domenech Fernández, ella es delegada. ¿Cuáles son los temas que preocupan al sector sanitario en la provincia? Desde luego, la pandemia y un sector agotado en todos los rincones del mundo. Y en Chubut, medidas de fuerza por reclamos salariales, la salud pública en pandemia y en una situación crítica. Primera mano, Red 43, que te invitamos a compartir. Noelia, gracias por recibirnos un rato. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, días complejos, estamos en vísperas de una medida de fuerza que entiende SISAP se va a hacer sentir en todo el territorio provincial. Sí, hoy llevamos una jornada de visibilización y de protesta en la ciudad de Trelew. La jornada de hoy tenía más que nada la intención de hacerle saber a la comunidad que a partir de ahora el Sindicato de Salud Pública va a empezar con medidas de fuerza. Veníamos no haciéndolas por una cuestión sanitaria y por un montón de cuestiones del sistema en sí, pero la verdad es que hemos llegado a un punto en que ya no podemos seguir más así. Así que hoy empezamos con una jornada de visibilización a partir de una retención de servicio en todos los hospitales de la provincia y, bueno, ya comunicando este paro que se va a llevar el 4 y 5 de mayo en toda la provincia, en todos los hospitales de la provincia, sin asistencia a los lugares de trabajo, garantizando las guardias mínimas, como dice la Ley de Servicios Esenciales. Va a ser un paro total. Va a ser un paro total de actividades, sí. Esto se decidió a través de las asambleas de los trabajadores porque entendimos que llegamos a una situación en la que, más allá de todos los reclamos administrativos y hasta la justicia hemos ido, estamos sin respuesta. Así que, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que algunos sectores provinciales ya han avanzado sobre el pago de las deudas y sobre algunas cuestiones que nosotros estamos reclamando y seguimos sin respuesta y seguimos sin convocatoria, no nos queda más que ir a una medida de fuerza de este tipo, que realmente desde el Sindicato de Salud Pública no estamos felices con esta toma de decisiones, porque sabemos que de alguna manera cuando uno hace una retención total de servicio o un paro, afecta los servicios que se vienen a la sociedad, pero no tenemos demasiadas alternativas en salud pública. Nosotros, más allá de todo eso y de todo lo que ha pasado el 2020, que hemos seguido trabajando sin parar, no hemos tenido un acercamiento por parte del gobierno provincial para solucionar los problemas. Así que, en tanto y en cuanto siga esta situación, seguirán las medidas de fuerza. Ahora hablamos de los argumentos, ¿no?, que los llevan a esta medida de fuerza tan importante. Estamos en pandemia y el sector sanitario es clave, es un momento muy complejo, el de la segunda ola en la provincia del Chubut, y la sociedad, cuando dice el personal sanitario hace paro, estamos todos en alerta. Sí, eso es lo que nosotros entendemos que pasa. Por eso hoy salimos a la calle a pedirle apoyo a la sociedad en su conjunto. Porque la realidad es, ¿por qué llegamos a este punto? Y porque hoy estamos todavía preguntándonos qué pasa con la deuda 2019, cuando hay sectores que la cobraron y todavía nosotros no. Cuando hablas de la deuda, es, digamos, la deuda con los rangos 3 y 4, ¿y qué otros puntos incumplió el gobierno de la provincia? No. Particularmente en el sector de salud, cuando nosotros hablamos de deuda paritaria 2019, corresponde a toda una retroactividad que nunca se nos pagó, correspondiente a las cláusulas gatillo, que fueron pagadas muy tardíamente, no cumplieron con esos plazos, y al no haber cumplido con esos plazos se generó una retroactividad muy importante. El dinero que asciende más o menos la deuda que tiene el gobierno con salud son 1.000 millones, solamente de la deuda paritaria 2019. Ahora, además de eso, tenemos trienales que no se han cumplido. Las trienales significa que cada 3 años los trabajadores de salud debemos ser recategorizados, y eso quiere decir que nuestro salario aumenta porque cambia el básico. Bueno, nos deben 2, ya eso también acumula deuda y es mucho dinero. Además de eso, obviamente, como el resto de los estatales, no hemos tenido recomposición salarial, lo que quiere decir que nuestro salario el año pasado fue absorbido por la inflación casi un 36%, y lo que va en este año, que es importante la inflación. Pero a pesar de todo eso, que tal vez algunos puntos en común son con el resto de los estatales y otros no, porque estas deudas que tenemos nosotros son las más grandes que tiene el Estado con los trabajadores, nosotros decimos, bueno, tiene que haber una mirada distinta sobre el sector de salud. Más allá de que todos los trabajadores y trabajadoras se merecen el pago en tiempo y forma, nosotros el último sueldo que cobramos al día de hoy es el de febrero y estamos entrando a mayo. Hay una emergencia sanitaria vigente que no cambia nada, lo único que hizo fue sacarnos de los rangos. Nosotros antes cobrábamos como el resto de los estatales en 4 rangos y hoy estamos cobrando unificadamente. ¿Cuál es el beneficio que nos trajo?
cobramos el aguinaldo en una sola cuota, por ejemplo, a diferencia del resto de los estatales. Pero el resto, como te digo, el último sueldo que cobramos es en febrero. Entonces no hay una gran diferencia para nosotros. ¿Qué acercamiento han tenido con el gobierno en los últimos tiempos? Con la parte ministerial sí tenemos acercamientos, sí hay reuniones. El problema es que lo que nos dice el ministro es que él no puede resolver lo económico. Y hoy el eje central de nuestro reclamo es lo económico. Nos estamos sentando en algunas mesas de trabajo, la convencional, que es la modificación del convenio colectivo de trabajadores de salud, y la COPIX, que es su interpretación. Pero a la hora de sentarnos a hablar de lo económico, lamentablemente en la última reunión el ministro de Economía no se presentó y el ministro de Gobierno tampoco. Nos quedamos sentados mirándonos en la cara con la parte ministerial y no se presentaron las autoridades. Vos trabajás en salud hace muchos años y conociste de cerca a los ministros en los últimos tiempos. Hemos visto desde políticos que la cuestión sanitaria la veían pasar sin entender nada, hemos visto contadores. El hecho de que Fabián Puratich venga del sector, que sea un médico reconocido en la provincia, digamos, ha podido servir para arbitrar, para negociar, para mediar y para tratar de encontrar algún acercamiento en los últimos tiempos, porque este problema no empieza ahora, lleva un tiempo. No, sí, este problema ya lleva un tiempo. De hecho, cuando nosotros nos sentamos a negociar paritarias 2019, veníamos con salarios congelados. Realmente veníamos con los salarios muy caídos. Y esta paritaria para nosotros había sido importante, había levantado un poco nuestros salarios, pero al incumplirla retrocedimos. Lo que pasa con el ministro hoy en día es que él tiene toda la predisposición para sentarse con nosotros, a hablar todo lo que tenga que ver con los reclamos que hemos hecho, porque tampoco vamos a negar que se ha avanzado en materia de recursos humanos. Eso nosotros siempre lo salimos a decir. Cuando el ministro, hace poco leí que decía una nota que habíamos presentado 11 puntos y que él nos contestó 8, esos 8 puntos tiene que ver con recursos humanos, con reubicaciones, con personal que se ha capacitado y tiene que ser reubicado. Obviamente no llegamos a lo esperado y a lo que nosotros queremos para el personal, que es todo aquel que tenga un título sea reconocido y sea pago como tal, pero sí ha habido avances. La realidad es que sí hemos tenido avances cuando nos hemos podido sentar. Como sindicato hemos tenido idas y vueltas con el ministro, porque bueno, nosotros vamos por todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y a veces cuando eso no hay respuesta, por supuesto que tenemos nuestras idas y vueltas, pero hoy sí nos estamos sentando con el ministro, sí estamos avanzando en materia de recursos humanos y otros temas, pero lamentablemente no podemos avanzar en lo económico. Y a veces nosotros sentimos que desde el mismo gobierno provincial no se le está dando respuesta a él para que él nos pueda traer la respuesta a nosotros. Por eso a veces insistimos tanto con que el ministro de Economía se presente en las reuniones, porque así tenemos directamente la respuesta de la cartera que necesitamos que nos dé respuesta. ¿Qué les dice en este contexto de pandemia el personal sanitario que está en la trinchera, que está en los hospitales de distintos lugares de la provincia? ¿Cómo están trabajando, poniendo el cuerpo en este contexto de negociaciones un tanto trabadas y de reclamos salariales pendientes? Lo que nosotros sentimos que le pasa a los trabajadores y trabajadoras es un agotamiento físico y mental terrible. Yo creo que ya empieza a jugar también lo psicológico, el estrés que se vive día a día. Los trabajadores que entran en contacto con casos COVID, desde el chofer de la ambulancia hasta la persona que entra a limpiar la terapia, cada vez que tiene que entrar se tiene que poner un montón de elementos de protección personal, que son esos que tanto se empezaron a nombrar al principio de la pandemia, que es un vestirse y un desvestirse constantemente, y eso genera también un poco de estrés, porque que vos te estés preparando de esa manera es porque estás entrando en un lugar que es peligroso. Eso viene pasando desde 2020. Y ahora en este tiempo en el que, digamos, los números hay una meseta, pero en ascenso, sobre todo en la cordillera, hay muchos casos, un sistema sanitario, las terapias que están al borde del colapso, ¿se siente sobremanera? Sí, pero por esto que te decía, porque nunca se terminó para el personal de salud. Más allá de que los casos hayan bajado, los protocolos no cambiaron, y para dentro de los hospitales la historia sigue siendo la misma. Tal vez para la afuera la comunidad sí estuvo más relajada durante este tiempo que los casos habían bajado, pero en realidad el personal de salud siguió con el mismo estrés y el mismo cansancio, sobre todo porque, como decimos siempre, el recurso humano de la salud pública es muy finito. No tenemos una cantidad de recurso humano para que todos los que estuvieron estresados y cansados el año pasado se vayan a su casa a descansar y los cubra otra persona. No, la verdad es que no hay tantos profesionales ni tanto personal en general, porque aparte hay que resaltar algo de la salud pública. La salud pública funciona en equipo.
Y es tan importante, desde el personal de maestranza y de limpieza hasta el máximo médico que tenga la máxima especialización, un cirujano, un terapista. La salud pública trabaja en equipo. Si falta uno de esos eslabones no se puede trabajar, porque si no se limpian las salas no se puede trabajar, porque hay un montón de cosas que suceden en el medio que tal vez la comunidad no ve, pero es mucho el personal que interviene en este equipo de salud y que hace que funcione la salud pública. Bueno, no pocos se contagiaron y por otro lado hay personal de riesgo también en el ámbito de la salud. No, sí, además de eso, aislamientos todos tuvimos. En mi caso tuve 2 y hemos tenido compañeros que han tenido muchísimos aislamientos porque uno está en contacto permanentemente con esta situación, sea en la vida laboral o sea en la vida diaria, nadie está exento. La realidad es que eso hace al cansancio y al estrés que tienen todos los trabajadores. Y sumado a eso, como cualquier persona normal que sale de su trabajo que es estresante y llega a su casa y se da cuenta que está complicada económicamente porque no recibimos salario en tiempo y forma y tenemos todas estas deudas, es lo que nosotros le decimos al gobierno, es que a veces no se mira de una manera empática la salud pública. Y estamos reclamando eso, porque además nos hemos sentado con el ministro de Economía hasta buscar soluciones en conjunto y tampoco pudimos lograrlo. En su momento hemos impulsado la ley tributaria extraordinaria como sindicato para ver si había una salida ante la recaudación para los salarios y demás, y tampoco hemos tenido respuesta. Nos hemos sentado a pedirles números porque más allá de representar al trabajador y trabajadora en el cumplimiento de sus derechos, también nos interesa la situación provincial económica, porque hay situaciones que se ven y que vemos diario que a veces cobramos los salarios porque el gobierno vuelve a emitir letras, y nos preocupa qué va a pasar con la provincia a futuro. No solo el día a día, estamos preocupados en qué va a pasar a fin de año cuando se empiecen a pagar algunos vencimientos de letras en dólares como se sacaron. La verdad es que hay un montón de cuestiones que nosotros tratamos de hacer una mirada amplia, siempre mirando sobre el trabajador y la trabajadora, con cuestiones específicas, pero después hay un montón de situaciones que nos siguen preocupando y que vemos que no hay una salida de esta provincia en un plan económico que de acá a cierto plazo se solucione.